Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Julia Angelosi y en el video de hoy les voy a responder varias de las consultas que me hicieron. Me estuvieron escribiendo por Instagram, me estuvieron escribiendo por TikTok y también en los comentarios de YouTube y algún que otro por mi correo electrónico que tengo de información de contacto. Así que vamos a empezar con algunas. Obviamente no llegamos a responder todas en este video porque si no quedaría un video de muchas horas y mi idea es hacer otro video próximamente en donde voy a responder más consultas. Así que obviamente si quieren escríbanme por mis redes sociales o dejen su comentario en el video que yo lo voy a tener en cuenta para responder en un próximo video. Ahora sí, vamos directo al grano a empezar a responder cada una de sus consultas. Un comentario que me hicieron en uno de los primeros videos y que no lo quería pasar por desapercibido. Esta figura es la sonja, es una figura básica que también se puede llegar a convertir en una figura mucho más avanzada, así que les dejé en el video, en la explicación, cómo hacerla desde lo básico hasta la versión más difícil para que puedan intentarlo. Recuerden, siempre en zapatillas antes. Para empezar a explicar cómo quedarían las figuras sobre patines, porque si bien no estoy ahora en una pista de patinaje, nos vamos a teletransportar a la ciudad de Rosario, a una pista que está casi en el centro, enfrente de un parque muy lindo, así que allá vamos. Y ahora vamos entonces a aprender a hacer la sonja. Van a notar que esta figura, como cualquier figura de patín, la van a encontrar con diferentes nombres de acuerdo a donde vivan o la escuela de patín que vayan o donde la aprendan. En este caso, la sonja es una figura que se hace en un pie. Lo que tenemos que hacer es estirar los brazos a los costados para mantenernos firmes. Cruzamos la pierna por detrás de la otra. Ustedes elijan de base la que les dé mucha más confianza y equilibrio. La otra pierna la van a estirar a la diagonal hacia adelante y la pierna que está sobre el piso, la de base, la van a flexionar para mantenerse firmes y estables. Flexionamos las piernas, estiramos la pierna por detrás de la que nos sentimos más cómodos, estiramos y la extendemos lo más que podemos. El cuerpo se mantiene derecho arriba y la pierna de base se tiene que flexionar para darnos más estabilidad y equilibrio. Una vez que sabemos hacer la sonja, que es una de las figuras básicas se podría decir, podemos pasar a hacer la hoz. La hoz es una de las figuras que se hacen al ras del piso. Se las voy a mostrar lento e inténtenla hacer antes en zapatillas, ¿sí? Mucho más fácil. En patín se trabaja muchísimo el off-skate, que sería patines apagados, fuera patines. Se trabaja mucho en zapatillas porque hay muchas cosas en donde se necesita de equilibrio y de fuerza y que si lo anticipamos en zapatillas, si lo practicamos antes en zapatillas, van a ver que cuando lo hagan en patines es mucho más fácil. Lo bueno de esto es que a veces estamos en la casa aburridos y no sabemos qué hacer. Nos ponemos la zapatilla y nos ponemos a practicar las figuras en zapas. Hay muchos ejercicios para hacer, así que espero en estos días poder también grabar un video de cómo hacer esas figuras en zapatilla, cómo ejercitar el equilibrio en zapatilla. Tengo muchas ganas de hacer muchos videos y muchas cosas por enseñarles, así que acuérdense, ya saben. La hoz. Estiro los brazos, estiro la pierna por detrás con la que estén más cómodos, como dijimos, y me empiezo a agachar. Me empiezo a agachar hasta llegar abajo. Algunos lo que hacen es tirarse en el lateral, otros lo que hacen es agarrarse de la rodilla y otros lo que hacen se agarran de la rodilla y con la otra mano de atrás se suelen agarrar de otra persona que esté andando en patines con ustedes. ¿Cómo hacer el teléfono? Me dijeron. Depende de dónde vivan o depende de qué escuela estén yendo de patín. Van a conocerlo con diferentes nombres. Se puede llamar el teléfono, se puede llamar la pasadita, el cruzadito y hoy en día reglamentariamente se llama Billman. Es una figura muy complicada que lleva mucha práctica, muchísimas horas de práctica. Para aprender a hacerla es importante que sepan hacer esta figura básica. Así que si son principiantes, presten atención porque le va a venir de 10 para empezar a hacer una figura distinta y que además llama muchísimo la atención y queda hermosa viéndola desde afuera. Yo a esta figura la llamo la copa. También la conocen con el nombre de mariposa. Una vez una nena me dijo, ¿me enseñás a hacer la mariposa? Y yo digo, ¿qué es la mariposa? Tipo, volar. No era eso. Definitivamente no era esa mariposa. Era la que yo le decía la copa. Bueno, tienen todos nombres, cosas que hacen referencia a la vida cotidiana que nada que ver, pero bueno. Vamos a empezar con la copa entonces. Es importante para hacer el teléfono que antes sepamos hacer una figura que yo llamo la copa. Me voy a poner de lateral así se ve mucho mejor. Es ubicar un brazo adelante. Siempre acuérdense de empezar a hacer la figura con la pierna que se sientan más cómodo y con más confianza. Y una vez que les sale bien, prueban de hacerlo con la otra pierna. Firme el brazo de adelante y van a levantar la pierna derecha, la contraria, hacia atrás, flexionada. Lo que tienen que buscar es con la mano libre agarrarse la rueda de atrás. La rueda, pueden agarrarse la plancha de la rueda, cualquiera de las dos cosas.
Una vez que se agarra la rueda de atrás, van a subir la pierna, pero van a tratar de mantener el cuerpo firme, sin que se tire mucho para adelante, así no se caigan. Pero esta es la base para hacer el teléfono que me pidieron que les enseñe. Una vez que logramos la base, a esa copa hay que intentar levantar más la pierna. Lo que vamos a hacer ahora es cuestión de mucha práctica, de mucha elasticidad también. Sí, hay que tener mucha elasticidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Hicimos la copa. Una vez que hicimos la copa, que nos agarramos la pierna, van a intentar buscar de agarrarse con la mano la otra rueda. Una vez que se agarran las dos ruedas, van a elevar la pierna hacia arriba, tienen que mantenerse firmes y van a pasar por el hueco que les queda la cabeza. ¡Oh! Todavía tengo esta elasticidad. Como habrán estado viendo, no era una figura fácil, es muy complicada, así que práctica, práctica, práctica. Háganla en zapatilla, practícanla mucho tiempo en zapatilla. Y mi idea es hacer dentro de poquito una variedad de todas las figuras, es hacer otro video de figuras básicas. Y en ese video les voy a enseñar también cómo obtener más elasticidad en el cuerpo para que puedan ir avanzando con figuras más difíciles y no siempre hacer las mismas: carrito, carretilla, garza, paloma, que son las que vimos en el video que subí el otro día. Ya más o menos tenemos una idea de cómo hacer el teléfono, una idea, mucha práctica, así que ahora vamos a pasar a la siguiente consulta. Otra cosa que me preguntaron bastante es cómo hacer un trompo. ¿Cómo lo hacemos? Allá vamos, volvemos a teletransportarnos a la pista. Yo sé que en la pregunta que me hicieron llamaban trompo a un salto que hice girando en el aire. Ese salto lleva mucha práctica y la idea es enseñársela, pero como venimos en el video mostrando desde principiante a intermedio avanzado, seguramente hacer ese salto va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a empezar con el trompo. Oh, estoy agitada. Sí, estoy cansada. Vamos a empezar con el trompo. Para hacerlo lo que tenemos que hacer es ubicar la pierna derecha adelante, pierna izquierda por detrás de la otra, brazo izquierdo adelante y brazo derecho al costado. Van a quedar en contraposición. ¿Qué quiere decir en contraposición? Que está la misma pierna, el mismo brazo, uno adelante y otro atrás. Si yo dijera que tienen que estar en posición, tendría que ser al revés, misma pierna y mismo brazo adelante. Pero este no es el caso, se los cuento nada más para que sepan por si en algún momento lo nombro y me queda colgado. Entonces, en contraposición, pierna derecha adelante y brazo izquierdo adelante. Una vez que estamos en esta posición, lo que vamos a hacer es media rotación. Y ahora viene la parte de los globitos que aprendimos en el anterior video, porque hay que hacer la presión que hacíamos en los globitos. Presionamos las ruedas de adentro y cerramos. En las figuras es importantísimo saber hacerla con las dos piernas porque nos va a dar mayor calidad de movimiento, vamos a poder hacer más cosas patinando y además vamos a tener más fluidez y equilibrio. En cambio, en los trompos podemos elegir para qué lado girar, ¿se acuerdan? Para el lado donde estemos más cómodos girando. Entonces, pueden girar con la pierna derecha y el brazo izquierdo delante, pueden girar hacia la izquierda. Esto es lo más común, una persona que es derecha podríamos decir que gira para ese lado, pero no siempre es así, ténganlo en cuenta. Y en el caso de que quieran intentar para otro lado, para ver para qué lado les sale mejor, van a ubicar la pierna izquierda adelante y el brazo derecho adelante, con el brazo izquierdo al costado y la pierna derecha atrás. Y van a girar hacia el lado de derecho. En los trompos hay muchas técnicas para hacerlo, para mejorarlo, para girar un montonazo. Otra consulta que me hicieron también es cómo hacer los saltos. Hay gran variedad de saltos, hay muchos saltos por hacer, porque cada uno de esos saltos tiene su nombre propio. Por ejemplo, voy a nombrar algunos básicos: inglés, toe loop, salto, flip, loop, axel. Hay millones de saltos, pero lo que voy a hacer en este video es explicarle la base, porque me imagino que están empezando a patinar, así que no tiene sentido que ahora les explique cómo hacer un salto axel cuando en realidad estamos empezando. Entonces, les voy a enseñar la base del salto, así van agarrando confianza, y una vez que yo vea que estamos avanzando con los videos, les voy a enseñar los saltos más difíciles de hacer. Obviamente es la idea que lleguen a hacer todo lo que se conoce del patín y que intenten todo. Vamos a aprenderlo. Para hacer el salto es importantísimo que lo que hagamos ahora lo hagan en zapatillas. Para iniciar a hacerlo nos vamos a parar en posición de base con las piernas flexionadas y vamos a intentar saltar con las piernas flexionadas. Imagínense que tenemos un resorte. Entonces vamos a flexionar las piernas y cuando me elevo hacia arriba traen los brazos hacia adelante en forma de cruz, salto, caigo con los brazos en forma de cruz, estiro adelante para mantenerme en equilibrio y los extiendo a los costados. Este sería el salto en el lugar. Salto, caigo y estiro los brazos. Tengan en cuenta que al momento de saltar, cuando lo hagan, el cuerpo baje derecho, no para adelante.
porque si saltan para adelante se van a caer. Entonces, salto, caigo derecho y termino mi salto. Otra manera de empezar a hacer saltos, una vez que le salió en el lugar, es saltar patinando de adelante hacia atrás. Ustedes van a ir patinando, van a ubicar el brazo izquierdo por delante, el brazo derecho por el costado, en el lateral. Van a buscar lo mismo que antes, van a buscar de flexionar las piernas. Cuando flexionan las piernas, acercan los brazos hacia adentro y una vez que tienen los brazos cerca, saltan, caen con los brazos adelante y lo terminan. Es importante que al momento de saltar las piernas actúen como si fueran un resorte. ¿Qué quiere decir esto? No salten con las piernas estiradas porque se van a hacer muy mal y a la larga van a lastimar mucho las rodillas. Entonces, ¿cómo hacemos? Flexionamos las piernas, caemos con las piernas flexionadas y volvemos a estirar. Y vamos a repetirlo y de costado. Es importante que hagamos efecto resorte. Flexiono las piernas, cuando me elevo las estiro, caigo con las piernas flexionadas y las vuelvo a estirar. Una de las consultas que también me hicieron muchísimo es qué patines comprar. Varios de los que se contactaron conmigo les fui comentando qué patines comprarse y les fui recomendando páginas. Mi idea es poder hacer un video en donde les explico bien esto porque no es algo así nomás que ustedes pueden ir y comprar. Dame este patín. Porque depende mucho del país en el que viven, depende mucho de la ciudad en donde estén o del pueblo, si quieren patinar en una calle o si quieren patinar en una pista o de la edad que tienen. Entonces mi idea es poder hacer un video bien completo, así se sacan todas las dudas y podemos resolverlo más rápido, porque si yo lo hago en este video le va a quedar... Voy a explicar muy poquito de todo lo que es el mundo de comprarse un patín. No es tan fácil como uno dice, bueno, me voy a comprar un patín. Y está bueno que a medida que vayan aprendiendo las diferentes figuras, trompo, patinar para adelante, patinar para atrás, que intenten hacerlo juntando todo, mechando uno tras de otro, porque eso es lo lindo y lo divertido de patín. Yo me dedico al patinaje artístico, así que lo que me gusta muchísimo es ponerme auriculares, me encierro en mi mundo de patín, en mi burbuja de patín, y me pongo a bailar, improviso y voy metiendo cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. No tengan vergüenza el que esté ahí, porque muchas veces, se los digo por experiencia propia, no me animaba a patinar al aire libre por el que dirán, por lo que dirá el que está sentado viéndome, pero después entendí que cada uno puede hacer lo que quiere, cada uno se supera a sí mismo como puede y a medida que va aprendiendo más cosas. Entonces, no tengan miedo, acuérdense que el patín es un deporte para disfrutar y para dejarse llevar. Se me borró otra vez. ¡Era el Charlay! Soy Julia Angelosi, este es mi canal de experiencias y trucos sobre ruedas y nos vemos hasta la próxima.